Bienvenidos a otro episodio de Buena Vibra, nuestra sección de todos los jueves aquí en Unión Radio. Bueno, y hoy vamos a conversar con Marixa Rodríguez. Bienvenida, Marixa, con un tema, vamos a conversar sobre un tema que me sugeriste y que me gusta mucho. Culpa versus responsabilidad. El Así es, sentimiento Vladimir. de culpa versus asumir la responsabilidad o las consecuencias de lo que nos genera sentimiento de culpa. Vamos a hablar de ese tema, que es bien Sí, interesante. claro que sí. Buenas tardes, Vladimir. Y bueno, como todos los jueves, yo encantadísima de conversar contigo, de saludar a todos quienes nos están escuchando y justamente de abordar algo que es tremendamente valioso para la vida, Vladimir, porque realmente lo importante no es lo que nos ocurre en la vida, sino lo que a nosotros nos pasa con eso que nos ocurre. Cómo Ujú. nosotros nos lo vivimos, cómo nosotros lo asumimos. Y algo que sabes es que nosotros hacemos énfasis siempre, pues, desde todas las herramientas de automaestría y autoconocimiento, pues que esta servidora tiene el gusto de entregar, que nosotros siempre hacemos énfasis en que simplemente somos creadores, nosotros estamos es aprendiendo a crear de la manera correcta. Entonces, la clave es justamente enfocarnos en crear de manera cada vez más perfecta o en transformar aquello que no nos gusta tanto. Y justamente cuando hablamos de culpa versus responsabilidad, la culpa nos lleva a situar la atención y a mantenernos en aquello que nosotros calificamos como un error, aquello que nosotros calificamos como negativo, nos lleva a tener la atención de manera permanente puesta en eventos pasados y desde allí no transformamos resultados, porque lo que seguimos es manteniendo más de lo mismo por el poder de la atención, situándonos en sentimientos de baja frecuencia, teniendo la tendencia a autocastigarnos o a castigar a otros, porque también entonces está el que es experto en buscar culpables, ¿ah? En ¿Ah? criticar, en juzgar, en cuestionar y no en buscar soluciones. En cambio, cuando yo me sitúo en la responsabilidad, simplemente reconozco que soy un ser humano y que, bueno, que en algún momento me equivoqué, porque, bueno, somos seres humanos y errar es de humanos, rectificar es de sabios. Entonces, la responsabilidad me lleva a eso. Fíjate que la palabra responsabilidad viene justamente de la habilidad para responder por mis Ujú. decisiones, por mis acciones, cómo yo me hago cargo de enmendar la metida de pata, por así decirlo, ¿sí? Entonces, bueno, Ahora, es sin embargo, hay gente justamente, que no sale de la culpa. Hay gente que vive instalada en la culpa bueno, y lo toma como una forma de vida, ¿no? sí, bueno, porque es que también aquí, Vladimir, hay que resaltar que nosotros nos hacemos adictos a las emociones en las cuales vivimos. ¿Ah? ¿Por qué? Bueno, porque cada emoción genera en nosotros una química en nuestro cuerpo a la que nosotros nos hacemos adictos, así como se hace una persona adicta a las A los drogas, nos tragos. hacemos adictos a los estados emocionales, ¿sí? Por Entonces, ejemplo, la gente que anda molesta todo el tiempo, que claro. siempre está buscando a quién armarle un lío, a quién. Y siempre van a estar buscando excusas para mantener ese estado emocional, porque lógicamente esto es algo que las personas no lo hacen conscientemente, porque de repente quienes nos están escuchando dicen, no, pero es que yo realmente no es que quiera sentirme culpable, sino que las situaciones de la vida me han llevado a ver que realmente yo he cometido errores una y otra vez. Y digo, bueno, ya, pero ¿cómo hacemos para nosotros salir de ese círculo? Por eso es que hablamos siempre de la importancia de cambiar el lente desde el cual nosotros apreciamos nuestras situaciones. Fíjate tú que desde la ontología siempre hablamos eso de transformar el observador que soy. Si yo cambio la forma en que veo el mundo, mi mundo cambia. Entonces, aquí va desde qué lente yo estoy viendo las situaciones. Estoy apreciando las situaciones simplemente centrándome en el error o estoy buscando extraer el aprendizaje de esa situación, porque el aprendizaje realmente es lo que me lleva a avanzar y a no cometer el mismo error, porque tampoco se trata de que no, sí, yo me hago responsable, pero estoy todo el tiempo haciendo lo mismo. No, ya eso es sinvergüenzura, ¿sí? Ahora, nosotros todos aquí, y esto es algo que de hecho es una frase que a mí me resulta tremendamente liberadora y que de alguna manera nos entregan como desde esos reinos superiores para guiarnos a los seres humanos en esta experiencia que nosotros llamamos vida y marcarnos eso como un norte, saber qué es lo realmente importante. Fíjate que esa frase dice, Vladimir, que la vida es un juego de roles, que no te la tomes en serio, sino para tu propio avance y que ese sea aprender a crear con amor. Entonces, ¿qué es lo que nos lleva a avanzar? ¿Qué es lo que nos lleva a hacer que realmente esta experiencia de ser seres humanos
digamos que valga la dicha, porque yo no digo valga la pena, yo digo que valga la dicha, Ajá. que nosotros realmente aprovechemos esta experiencia humana. Y es que aprendamos a crear de la manera correcta. Entonces, nosotros estamos creando permanentemente en nuestras vidas a través de cada una de las decisiones que tomamos. Cuando nos levantamos cada mañana, todo aquello que yo comienzo a hacer es un proceso permanente de creación. Y nosotros estamos eso aprendiendo a crear de manera correcta. Por tanto, somos responsables de nuestro proceso de aprendizaje, Pero no fíjate, culpables. Allí vamos. Soy responsable de aprender, no, la culpa es un sentimiento de baja frecuencia. La culpa me lleva a eso, a mantenerme permanentemente en el error, en el autocastigo, en la pero calificación negativa de los eventos. Perdón. fíjate una cosa, Marixa. La religión, sobre todo la religión católica, bueno, se basa en la culpa. Todos somos pecadores, por ejemplo, ¿verdad? Sí, y bueno, y Y entonces, y el justamente credo, entonces por mi culpa, por mi culpa, por mi grandísima culpa, eso está instalado en la cultura, en la formación de la familia, sobre todo las familias que son católicas, ¿no? Tienen ese bueno, sentimiento instalado en su inconsciente, diríamos, no sé. y de alguna manera, cuando yo te señalo como culpable, ejerzo poder sobre ti, ¿sí? Porque en la Mm. medida en que tú te sientes culpable, yo soy justamente quien te entrega el perdón, estoy teniendo un poder sobre ti. Fíjate tú, Vladimir, que de hecho la oración, que es una fórmula que tiene un tremendo poder, muchas veces no funciona, porque de hecho en la oración está la fórmula justamente para que nosotros podamos manifestar verdaderos milagros en nuestra vida. Y muchas veces, ¿por qué justamente la oración no funciona? Porque el ser ora desde el sentimiento de culpa. ¿Ah? Mm. Porque el ser ora desde la idea de que le está pidiendo a un Dios que está por allá separado de mí, y que me está juzgando y que me está calificando y que está determinando si yo me he portado bien para premiarme o si me he portado mal para castigarme. ¿Ah? Y recuerda que nosotros siempre, justamente aquí, que hablamos de otra vibra, que hablamos de las frecuencias, que hablamos de que justamente nosotros somos los creadores cuánticos de nuestra existencia, que todo ocurre por sintonía de frecuencias y que si nosotros queremos manifestar una vida cada vez más perfecta, tenemos que vibrar en la frecuencia de los sentimientos, de aquello que nosotros queremos manifestar. Si yo vivo la vida en la culpa, si yo vivo la vida en el autocastigo, me estoy situando en sentimientos de baja frecuencia. Me siento chiquitito, me siento indefenso, sigo repitiendo los errores, porque acuérdate tú que donde está tu atención es lo que entra en tu vida. Entonces, si yo pongo mi atención permanentemente en los errores del pasado, si yo pongo mi atención permanentemente en los errores de los demás, yo lo que estoy haciendo es que estoy alimentando esa condición por el poder de la atención. Estoy poniendo allí mi energía y sigo sintonizando con más de lo mismo. Por eso entonces de repente sigo conectando con personas que llevan a cabo esas mismas acciones que me hacen seguirlos culpando y entonces Ajá. empezar a calificar a los demás como seres en los cuales no se puede confiar y me empiezo a crear una realidad por sintonía de frecuencias en la que estoy repitiendo y repitiendo situaciones permanentemente y me estoy condenando a vivir una vida en la cual estoy teniendo eventos que son negativos y que no me llevan ni a avanzar ni a ser feliz. Ajá, eso en cuanto a la culpa, ¿verdad? Que bueno, ya incluso cuando vamos al diccionario que dice falta o delito que comete una persona de forma voluntaria, el ladrón se entregó dispuesto a pagar sus culpas, ponen de ejemplo, ¿no? Responsabilidad o causa de un suceso, una acción negativa o perjudicial que se atribuye a una persona o a una cosa. La culpa que te echaron en el instituto es únicamente tuya, por ejemplo, dice aquí también el diccionario. Ahora, fíjate, eh, la culpa supone también, dicen aquí, según un especialista, la voluntaria omisión de diligencia en calcular las consecuencias posibles y previsibles del propio hecho. Eso tiene que ver con la vida misma también, ¿no? O sea, uno no calcula quizás las consecuencias de las acciones que acomete o de los hechos que comete, ¿no? Claro, por supuesto, y Y cuando ahí yo me entonces hay hago que empezar. responsable, cuando Ajá, yo me hago adelante. responsable de mis decisiones, yo tengo que evaluar el impacto que mis acciones tienen en otros. Pero bueno, de repente no me di cuenta, oye, o hay quienes dicen, mira, en ese momento, en el nivel de conciencia en que yo estaba, hice lo que hice y le causé un daño a este ser humano, le causé un daño a una persona. Pero ahí es cuando nosotros, fíjate tú que decimos que aprendemos a crear desde el amor y el perdón justamente van de la mano, porque entonces allí es cuando yo digo, bueno, ¿cómo paso de la culpa a la responsabilidad?
porque yo no digo que no nos hayamos equivocado, que en un momento de repente una persona por un ataque de rabia, un ataque de ira, entonces hizo algo de manera premeditada para causarle un daño a otro. Pero de repente una vez que se aquietó emocionalmente dice, yo no debí decir eso, yo no debí hacer esto otro, pero ya. Ahí es cuando nosotros decimos, vamos a empezar a aprender a mirarnos compasivamente, a aprender a mirarnos desde el amor, a aprender a perdonarnos y perdonar a otros y pasar entonces de la culpa a la responsabilidad, porque la culpa me encierra en una prisión desde la cual yo no estoy cambiando las situaciones. Ok, ya asumí que el otro se equivocó, que me hizo daño y te señalo y sí, esto me afectó. O yo asumo que yo me equivoqué, lo digo muy bien. Ahora, ¿cómo yo me hago cargo de enmendar este error que he cometido? ¿Y cómo soy capaz de perdonar al otro? Porque yo no sé si el otro realmente se hizo responsable y aprendió o no, pero si yo sigo permanentemente señalando y culpando al otro y guardando rencor, me estoy haciendo daño yo, me estoy condenando a yo. Pues eso es como un cáncer, es como una enfermedad que te carcome. Entonces, perdonar es un acto de liberación. Perdonar al otro y perdonarme a mí, porque para perdonar a otros tenemos que empezar por perdonarnos a nosotros mismos. Y Ahora, es entonces fácil paso. decir, ajá, es fácil decir, bueno, hay que pasar de la culpa a la responsabilidad, pero ¿cómo se hace? Bueno, y es entrenamiento, porque ahí es donde somos justamente responsables de nuestros procesos de aprendizaje y de avanzar. Y ahí es cuando yo digo, tú estás determinado a vivir realmente la vida que quieres vivir o quieres seguir repitiendo más de los mismos eventos. Entonces, ahí es cuando nosotros tomamos las riendas de nuestra vida y por eso era justamente lo que te decía al inicio de nuestra conversación, que lo importante no es lo que nos ocurre en nuestra vida, sino cómo nosotros reaccionamos frente a aquello que nos ocurre, cómo nosotros lo vemos, cómo nosotros lo calificamos, cómo nosotros nos lo vivimos. Entonces ahí es donde está mi propia libertad, porque la libertad es justamente que yo pueda decidir cómo reaccionar frente a determinadas situaciones. Entonces, ya yo lo decido y yo digo, bueno, voy a seguir teniendo la atención, porque entonces ahí viene el tema de gobernar mi pensamiento. Yo a través de mi intelecto decido si sigo poniendo la atención en ese evento del pasado, en el miedo a que eso no vuelva a suceder, en seguir entonces señalando al otro y a su vez pensando que porque una persona en un momento cometió un error, entonces está condenada para siempre a cometer el mismo error. No, las personas cambian. Todos cambiamos tras cada experiencia que vivimos. No por el hecho de que una persona en algún momento se haya equivocado significa que ya esa persona más nunca es digna de mi confianza. Los seres humanos podemos rectificar, los seres humanos podemos aprender y desde allí nos abrimos a desarrollar relaciones valiosas que nos hacen mucho más felices, relaciones mucho más satisfactorias. Entonces empiezo a poner el foco y digo, bueno, ¿cómo yo puedo transformar esta situación? Porque ahí es donde está la verdadera maestría, en que yo sea capaz de transformar aquello que no me gusta tanto, en que yo diga, bueno, ¿de qué manera yo me tengo que reinventar? ¿En qué nuevo ser yo me he convertido a raíz de este Por ejemplo, aprendizaje que yo he extraído de esta situación? caramba, no me sirve la ropa, me estoy poniendo cada vez más gordo y cada vez me sirve menos la ropa. Ajá. ¿Cómo se hace con Bueno, la voluntad, por ejemplo? Dice, sí, pero bueno. voy a asumir, ajá, pero ¿y cómo hace con la voluntad? ¿Cómo hace con el Pepe Grillo que te está diciendo, mira, pero cómete el dulcito? Bueno, y ahí es Cómete cuando el dulcito. hablamos nosotros, ahí es cuando hablamos nosotros de la importancia de activar en cada uno de nosotros la determinación, ¿sí? Ajá. O sea, ¿Cómo se activa eso? cuando yo estoy determinado a algo, yo digo, mira, yo voy a esto y no me paran. Yo no Ujú. estoy tratando de hacer las cosas, las estoy haciendo, ¿sí? Como decía el maestro Yoda en la Guerra de las Galaxias, hazlo o no lo hagas, pero no trates de hacerlo, ¿sí? O sea, si yo digo voy a tratar, júralo que no lo vas a hacer. Ahora, si yo digo estoy determinado a esto y voy, ¿sabes qué? Algo que es clave y a mí me gusta Como los mucho alcohólicos, un todo día a lo la que es vez. la filosofía del Kaizen, recorrer el camino del Kaizen, un paso a la vez. No poner el foco en aquella meta grande que queremos alcanzar, porque cuando a veces yo veo aquello que quiero alcanzar y lo veo tan Uy, grande, genera contracción. Y entonces empieza como ese miedo y yo sí seré capaz y empiezan las dudas. Y entonces aquí decimos, no, mira, un pequeño, cada día un paso, un pasito a la vez, pequeños comienzos, grandes finales, pequeños pasos y mejora continua, viviendo en el eterno presente, porque tampoco nosotros podemos estar viviendo con la atención puesta en el futuro. Cuando yo tengo la atención puesta en la expectativa, en lo que quiero alcanzar, qué irá a pasar el día de mañana, entonces me sitúo en la incertidumbre, en la ansiedad, porque el futuro es incierto. Y el futuro nosotros lo construimos a partir de nuestro eterno presente. Entonces,
la atención puesta en el eterno presente, en qué es lo que yo quiero manifestar hoy, qué es lo que yo quiero crear hoy, en qué ser humano me he convertido hoy, dejar de poner tanto la atención en el pasado, porque la culpa nos sitúa siempre en el pasado. Entonces, una persona ha actuado de una manera determinada. Hace 2 años, por ejemplo, me hizo algo, pero en esos 2 años este ser ha aprendido, este ser se ha reinventado y se ha convertido en un nuevo ser humano, así como te has convertido en un nuevo ser humano tú y como me he convertido en un ser humano nuevo yo. Tras cada conversación que tenemos, nosotros nos convertimos en nuevos seres humanos porque vamos incorporando distinciones, porque vamos generando reflexiones. Cada experiencia que nosotros vamos viviendo, por pequeña o grande que sea, nos va transformando en un nuevo ser. Entonces, es darnos la oportunidad de confiar, de aprender, de avanzar juntos, de transformar. Y eso está en cada uno de nosotros, porque ya entonces nosotros lo decidimos. Entonces, bueno, ¿cómo se hace? Porque quienes dicen, bueno, ¿yo cómo hago para pasar de eso? Entrena tu atención, pon el foco en lo que quieres manifestar y no en lo que quieres combatir. Deja de poner la atención en los eventos del pasado. Trabájate para vivir en el eterno presente. Gobierna tu pensamiento. Haz cosas que te hagan sentir bien. Y ojo, aprende a confiar. La confianza también es un sentimiento fundamental en la vida. Me permite desarrollar relaciones armónicas con No otros. solamente Me confiar permite crear en uno mismo, conjuntamente. la confianza en uno Claro. mismo. Por supuesto, pero es que todo parte de allí. Yo no puedo confiar en otros si yo no comienzo por confiar en mí. Fíjate tú que los juicios son una ventana al alma del que los emite. Cuando una persona dice que otros seres no son confiables, es porque ese ser no se siente confiable. ¿Ah? Porque como es adentro es afuera. Lo que Maritza dice de Vladimir habla más de Maritza que de Vladimir y viceversa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo no puedo ver en otro lo que no habita en mí. Entonces, aquellos juicios y calificaciones que yo hago de los demás, las estoy haciendo en función del ser que yo soy. Entonces, empecemos a mirar eso. Cuando hablas de los demás, ¿desde dónde estás hablando? ¿Qué es lo que estás diciendo de ti a partir de este acto? Y hazte responsable de tu vida, porque al final esto se trata, estamos llenos de culpabilizaciones y no de responsabilizaciones. ¿Sí? O sea, las acciones, o sea, no de acciones de responsabilidad, sino de acciones de culpa. Entonces estamos permanentemente criticando, calificando, juzgando, buscando el culpable, que si este tiene la culpa, que yo tengo la culpa, y nos situamos en eso. Y seguimos eso en el mismo nivel de la espiral, porque la vida es así, la vida es como una espiral. Y en la espiral de la vida a veces hay eventos que se repiten y se repiten y se repiten y no salimos de lo mismo. Y uno dice, ¿por qué no salimos de lo mismo, Señor? Porque no hemos aprendido. Cuando nosotros generamos el aprendizaje en nuestra vida personal y ojo, y como sociedad también, porque como sociedad lo vemos, que a veces hay situaciones que decimos, pero es que mira que seguimos en lo mismo y mira que los ciclos se repiten y los Parece que ciclos se estuviéramos repiten. hablando de política, ¿oíste? Sí. De política nacional. Es que esto aplica al ser y aplica a la vida, porque como es adentro es afuera. ¿Ah? Fíjate tú que dice por ahí, bueno, que el que no conoce la historia corre el riesgo de repetirla. ¿Y qué es lo que nos están diciendo allí? Que el que no extrae el aprendizaje de las experiencias que ha tenido, pues las sigue repitiendo. Es Claro, así de claro. simple. Entonces Bueno, eso nos pasa en la vida y nos ocurre como sociedad. Entonces ya basta de la culpa, ya basta del señalamiento, ya basta de la crítica, del juicio, porque cuando yo critico, califico lo otro, estoy poniendo mi energía, estoy poniendo mi atención en aquello que no me gusta, en lo que quiero combatir y lo estoy manteniendo por el poder de la atención. Vamos a poner el foco en la transformación, vamos a poner el foco en lo que yo quiero crear, no en lo que no quiero que vuelva a pasar. Y eso es una máxima de vida y eso aplica para ti en tu día a día y eso aplica para con otros. Y eso aplica para la forma en que nos relacionamos con nuestro país, con la imagen que creamos del mundo. así es. Todo Bueno, tiene que Maritza, ver con todo. nos queda un minutico. Una recomendación de lectura sobre el tema conversado en el día de hoy. El tema Bueno, tratado. como esta información lo que nos invita es a vivir en el eterno presente y a dejar de poner o en el futuro y simplemente hacernos responsables de nuestros procesos creativos. Creo que un libro que es conveniente leer justamente para eso es justamente El poder de la hora. Así que eso, aprendamos a vivir en el aquí y el ahora de Eckhart Tolle y por supuesto desde allí hacernos responsables de nuestra vida, de nuestro proceso creativo y de vivir en paz, en amor, en felicidad. Eso es a lo que vinimos. Gracias, Maritza. Como siempre, un gran placer conversar contigo.
Siempre a ti, Vladimir, y a todos muchas bendiciones, pues, y que sigamos en otra vibra, siempre en alta frecuencia. Así es, de eso se trata. Hasta aquí, otra vibra.